Algunas historias comienzan en silencio en una noche fría, dentro de un restaurante abarrotado, donde una mujer con uniforme permanece sola y su dignidad pende de un hilo. Nadie ayudó a la almirante japonesa. Nadie siquiera la miró el tiempo suficiente como para preocuparse hasta que un humilde conserje padre soltero dio un paso al frente, se inclinó como un soldado y le habló en un japonés impecable. En ese momento 3 vidas chocaron, y nada de lo que siguió volvería a ser ordinario. Antes de empezar, si disfrutas de historias profundas y sanadoras sobre la bondad, las segundas oportunidades y los héroes silenciosos que caminan entre nosotros, por favor considera suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda a traer más historias edificantes para ti cada semana, y sería un honor tenerte con nosotros. Ahora empecemos. The Silver Lantern siempre había sido uno de esos lugares de los que los neoyorquinos hablaban en voz baja y reverente, donde la iluminación era cálida pero nunca tenue, donde cada copa de vino brillaba como si la hubieran pulido los ángeles, y donde la élite elegante de la ciudad entraba y salía como si fuera llevada por una marea invisible de privilegio. En esa fría noche de marzo, el restaurante resplandecía como un faro contra los ventanales empañados y las calles concurridas del exterior. Los camareros se deslizaban entre las mesas. Un jazz suave se enroscaba en el aire. Todo era elegante. Todo parecía sin esfuerzo, al menos para quienes pertenecían a ese mundo. Nakamura Aiko estaba de pie justo dentro de la entrada. La respiración aún tensa por el viento de afuera, incluso dentro de su uniforme formal de la Marina, pesado de insignias y cintas que representaban toda una vida de servicio. Se veía extrañamente fuera de lugar en medio de las charlas y el tintinear de las copas. Su postura era erguida, su expresión serena, pero sus ojos oscuros profundos, agudamente observadores, escondían un cansancio silencioso. Para el público estadounidense, ella era simplemente otra dignataria de paso por la ciudad. Para quienes habían servido en el Pacífico era una leyenda. Pero aquella noche, nada de eso importaba. El maître, un joven alto de cabello engominado hacia atrás, y la seguridad de alguien a quien nunca le habían negado nada en la vida, le bloqueó el paso con una sonrisa educada pero inamovible. «Lo siento, señora», dijo. «Este establecimiento exige vestimenta de noche para todos los clientes. No podemos sentarla así». Sus ojos se desviaron hacia el uniforme de ella, deteniéndose no con admiración, sino con desaprobación. Detrás de Aiko, su hija Jenny, de 26 años, esbelta, vestida con un sencillo pero llamativo vestido rojo, se puso rígida. Sus ojos se abrieron con incredulidad. «Disculpe», dijo Jenny con brusquedad. «Este es el uniforme diplomático de mi madre». Pero el maître solo alzó la barbilla. «El código de vestimenta es el código de vestimenta». Un murmullo se propagó entre las mesas cercanas. Algunos comensales miraron hacia allí curiosos, pero no lo suficiente como para intervenir. La mayoría apartó la vista fingiendo no ver, esperando no verse involucrada. Era ese tipo de silencio que carga juicio no por crueldad, sino por indiferencia. Aiko inhaló lentamente por la nariz. Había sido entrenada para soportar la presión, la humillación, los vientos duros de la política y el protocolo militar. Pero había algo en ser descartada de esta manera en silencio con frialdad en tierra extranjera, que la atravesaba más hondo de lo que esperaba. «Ya veo», murmuró. «Si esa es su norma, no discutiré». Sin embargo, sus dedos temblaron ligeramente cuando alargó la mano para tomar la de Jenny. Al otro lado del salón, un grupo de hombres de negocios detuvo su conversación para observar. Una pareja susurró entre sí. Un camarero redujo el paso sin saber si debía ofrecer ayuda. Y entonces, como si fuera un acuerdo tácito, todo el restaurante hizo lo que la gente suele hacer en momentos incómodos. Se retiraron emocionalmente, refugiándose en la distancia segura del silencio. Nadie ayudó. La voz de Jenny se quebró. «Mamá, por favor, vámonos a otro sitio. No debería ser tratada así». Sus ojos brillaban. La humillación no era suya, pero la sentía igual. Aiko esbozó una débil sonrisa tranquilizadora. «Jenny está bien. No todos los lugares entienden nuestras costumbres».
Pero en su pecho despertó un viejo dolor conocido, el peso de cargar el honor sobre hombros cansados por décadas de mando. Se giró hacia la puerta lista para marcharse en silencio y preservar la poca dignidad que pudiera. Y fue entonces cuando una voz habló detrás de ella, suave, cálida e inconfundiblemente respetuosa. Sumimasen Taisho. Disculpe, almirante. El sonido la dejó inmóvil. Un hombre alto de hombros anchos, vestido con un sencillo uniforme de conserje, dio un paso al frente desde un discreto carrito de limpieza junto al pasillo. Su cabello largo rozaba sus hombros y una barba recortada suavizaba lo que de otro modo habría sido un rostro rudo. Sus ojos eran amables, firmes, extrañamente familiares de una manera que Jenny no sabía explicar. El restaurante volvió a quedar en silencio, pero esta vez por la confusión. El hombre se detuvo a 3 pasos de Aiko. Luego, con una gracia extraordinaria tan fluida que parecía un recuerdo arrancado de otra vida, hizo una reverencia profunda, precisa, perfecta. No era un intento estadounidense de cortesía, no era una imitación turística, era una verdadera reverencia. Una reverencia de respeto, una reverencia de comprensión del tipo que ella no veía fuera de Japón desde hacía muchos, muchos años. La respiración de Aiko se detuvo. El conserje se enderezó lentamente y volvió a hablar en un japonés fluido y suave propio de Tokio. Taisho, si ellos no honrarán su presencia, permítame ofrecer la mía. La boca de Jenny se abrió de sorpresa. Incluso el maître parpadeó desconcertado. Aiko observó al desconocido luchando por reconciliar la imposibilidad de lo que estaba presenciando. Su acento era perfecto, su manera impecable, sus ojos firmes y sinceros de una forma que ella reconocía profundamente en soldados que habían soportado cosas de las que nunca hablaban. «Habla japonés», susurró en inglés, su compostura resquebrajándose ligeramente. El hombre sonrió no con orgullo ni timidez, sino con una calidez que se sentía casi como un abrazo. Sí, respondió suavemente. «Y es un honor hablar con usted». Jenny se inclinó hacia su madre. «Mamá, ¿quién es él?» Aiko no respondió. No podía. La pregunta resonó dentro de ella de una manera que no entendía. Había algo familiar en él. No su rostro, sino la pesadez silenciosa en su mirada. El peso de alguien que había cargado demasiado calladamente durante demasiado tiempo. Aún así, él extendió la mano con gentileza. «Mi nombre es Brandon Hayes. Si me lo permite, puedo ayudarla a encontrar una mesa». Pero antes de que Aiko pudiera responder, el maître dio un paso hacia adelante agitado. «Señor, usted no tiene autoridad». Brandon se volvió hacia él, la voz todavía tranquila. «No estoy dando órdenes. Estoy ofreciendo respeto». Luego miró nuevamente a Aiko y su expresión se suavizó. Nadie merece ser rechazado por honrar a su país. Las palabras eran simples, pero tocaron algo profundo dentro de ella. Jenny tragó saliva, el corazón golpeándole el pecho. «Mamá es el único que ha salido en tu defensa». Aiko miró alrededor una vez más, las mesas silenciosas, las miradas esquivas, la indiferencia. Y luego al hombre que se había inclinado como un soldado recordándole antiguos votos. Algo se movió dentro de ella. Por primera vez esa noche no se sintió sola. Durante un largo segundo el mundo dentro del Silver Lantern pareció detenerse. Las luces parecieron atenuarse, las conversaciones quedaron suspendidas en el aire. Ya no era el tipo de silencio nacido de la incomodidad. Era otra cosa. Una atención casi ceremonial, como si la historia misma hubiera entrado por la puerta y hubiera elegido ese momento, ese lugar para exhalar. Brandon Hayes permaneció erguido en su postura apacible. Las últimas notas de su reverencia aún resonaban en el peso del aire a su alrededor. Era un gesto tan practicado, tan fluido, tan inconfundiblemente japonés, que incluso Jenny, criada en Estados Unidos, acostumbrada al ritmo rápido y casual de los saludos occidentales, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su madre, la almirante Nakamura Aiko, lo observaba con la intensidad silenciosa de alguien que había pasado su vida leyendo mapas de batalla políticas y las verdades ocultas en los ojos de los hombres. Y en los ojos de Brandon vio algo que no esperaba encontrar en aquella sala pulida e indiferente. Respeto.
Respeto verdadero vivido. Brandon, murmuró Aiko. El nombre se sintió extraño en su boca ajeno y aún así pronunciado con una familiaridad que no entendía. ¿Cómo conoce tan bien nuestras costumbres? Antes de que él pudiera responder, el maître se interpuso entre ellos con un profesionalismo rígido y forzado. Señor, usted es un conserje aquí. Tiene obligaciones que atender. Por favor, absténgase de interactuar con los clientes de esta manera. Jenny le lanzó una mirada tan afilada que podría haber cortado cristal. Él no nos está molestando. Usted sí. Pero Brandon levantó una mano deteniéndola. Está bien, dijo con calma, como un hombre acostumbrado a ser ignorado, acostumbrado a cargar sus propias cargas en silencio, para no imponérselas a los demás. Solo está haciendo su trabajo. La contención en su voz golpeó a Aiko más fuerte que la arrogancia del maître. Ese era un hombre que había aprendido a tragar humillaciones sin perder la dignidad. Algo que todo soldado, todo comandante, todo sobreviviente entendía demasiado bien. Brandon volvió a mirar a las dos mujeres y cambió de idioma nuevamente con naturalidad. Taisho, si usted y su hija necesitan una mesa, permítame ayudarlas. El maître bufó. Usted no puede simplemente... Pero el gerente del restaurante, un hombre de mediana edad con canas en las sienes y un sentido mucho más experimentado de las relaciones públicas, se apresuró a acercarse. Había escuchado el alboroto, y más importante aún, había visto la expresión de Jenny tan feroz, como la compostura impecable de su madre. ¿Todo está bien aquí?, preguntó con cautela. Antes de que Aiko pudiera responder, Brandon habló primero, todavía suave, todavía respetuoso. Estas damas no fueron sentadas debido al código de vestimenta. Solo deseaba ofrecer asistencia. La mandíbula del gerente se tensó. Aiko sabía leer a los hombres, no era un mal hombre, solo uno, que no había comprendido que estaba al borde de una vergüenza internacional. Jenny dio un paso adelante. Mi madre es una dignataria extranjera. Ese uniforme representa décadas de servicio y sacrificio. Y él, señaló a Brandon, fue el único que la trató con una decencia humana básica. Los ojos del gerente se movieron hacia las medallas de Aiko. La comprensión inundó sus rasgos. Mis más profundas disculpas, almirante, dijo rápidamente. Las sentaremos de inmediato. Por favor, por aquí. Pero Aiko no se movió. Miró a Brandon. Algo dentro de ella, la parte forjada en las academias navales, la parte templada por la guerra, por la pérdida y por el peso del mando, sintió la necesidad de reconocer lo que acababa de ocurrir. Había sido rechazada por una sala llena de desconocidos, pero levantada por un hombre al que nadie siquiera miraba. Cuando habló, su voz fue firme pero cálida. «Señor Hayes». «¿Nos acompañaría?» Brandon parpadeó. «Señora, yo...» «Estoy trabajando». Jenny dio un paso a su lado solo por un instante. «Por favor». Cambió toda la noche. Al otro lado del comedor, algunos comensales observaban con creciente curiosidad. Uno de los hombres de negocios de antes dio un codazo a su compañero. Una pareja susurró y una anciana junto a la ventana esbozó una ligera sonrisa, como si reconociera en Brandon una nobleza silenciosa rara vez vista en entornos tan pulidos. Brandon dudó no por miedo ni por duda, sino por una modestia tan natural que parecía parte de su piel. Si me ausento un minuto de mi turno, el personal tendrá que cubrir por mí. Entonces que lo hagan, dijo Jenny, su voz más suave ahora. Solo por esta vez. El gerente carraspeó. Señor Hayes, está bien. Adelante. Nosotros nos encargamos. Brandon exhaló despacio y asintió una vez. Gracias. No avanzó con arrogancia ni seguridad exhibida. Caminó con la humildad tranquila de un hombre que había aprendido a ocupar el menor espacio posible en un mundo que solía pasarlo por alto. Guió a Aiko y a Jenny hacia una mesa vacía en un rincón suavemente iluminado, una de las mejores del restaurante. Al acercarse, Jenny notó los pequeños detalles, cómo Brandon retiró primero la silla de Aiko, cómo ajustó el ángulo de la lámpara, para que la luz no le molestara en los ojos, cómo colocó el menú cerca de su mano dominante. No eran gestos de restaurante, eran hábitos militares observadores tácticos
silenciosamente protectores. Cuando los tres se sentaron finalmente, Aiko entrelazó las manos sobre su regazo estudiándolo. Brandon Hayes dijo despacio: «Usted se inclina como alguien entrenado en Japón». La sonrisa de Brandon fue tenue pero sincera. Viví allí un tiempo. Jenny se inclinó hacia adelante, la curiosidad chispeando. Por trabajo, Brandon volvió a dudar, no como quien oculta algo vergonzoso, sino como quien decide si una verdad merece pronunciarse. Algo así, respondió suavemente. Fue hace mucho tiempo. Aiko no dejó pasar el destello de dolor en sus ojos. Pero antes de que pudiera indagar más, un camarero llegó con agua. Varias personas observaban desde las mesas cercanas, algunas discretamente, otras abiertamente. No porque la almirante estuviera allí, sino porque el conserje que se inclinó estaba allí. Y aún así, Brandon actuaba como si nada de eso importara. Colocó la servilleta en su regazo, se volvió hacia Aiko y habló otra vez en un japonés suave de Tokio. Nunca debería sentirse deshonrada por usar el uniforme que formó su vida. Aiko inhaló bruscamente. Jenny sintió que el pecho se le apretaba. El restaurante pareció volverse demasiado pequeño para contener el peso de esas palabras. Afuera, la ciudad seguía su ritmo apresurado. Pero dentro del Silver Lantern, algo había cambiado. 3 vidas se habían tocado por primera vez, y ninguna de ellas entendía aún qué tan profundo resonaría ese contacto. Cuando las patas de sus sillas tocaron el piso pulido, algo sutil pero innegable cambió entre los tres. No era dramático, no algo que los demás clientes pudieran nombrar, pero sí una corriente silenciosa del tipo que se enhebra en los comienzos de historias que nunca estuvieron destinadas a ser ordinarias. Brandon se sentó frente a la almirante Nakamura Aiko y su hija Jenny, con una humildad serena que parecía casi fuera de lugar en aquel restaurante elegante. Su uniforme de conserje lo hacía resaltar, pero sentado frente a ellas, no parecía pequeño. Más bien parecía firme, como un hombre que había aprendido que la dignidad no proviene de la tela ni del rango, sino del peso de las decisiones de una persona. Aiko apoyó suavemente las palmas en el borde de la mesa, estudiándolo con la atención que reservaba para los informes tácticos o negociaciones difíciles. Su hija, mientras tanto, no podía dejar de lanzarle miradas discretas al hombre cuyo japonés fluido y reverencia precisa habían desestabilizado a toda la sala. El camarero se acercó con cautela colocando los menús. Para usted, almirante, y para su hija. Y dudó un momento sin saber cómo dirigirse a Brandon. Brandon lo sacó del apuro con una pequeña sonrisa. Para mí también, gracias. El camarero asintió y se alejó apresuradamente aliviado. Aiko observó aquel intercambio con atención. Usted trata a la gente con una gracia inusual, señor Hayes. Brandon negó con la cabeza. La gente me trata a mí. Yo solo intento no hacerles más difícil su trabajo. Jenny ladeó la cabeza. Eso no es lo que vimos. Usted defendió a mi mamá, especialmente cuando nadie más lo hizo. La mirada de Brandon se suavizó. No me defendí. Me incliné. Aiko no pudo evitarlo. Sus labios se curvaron en una sonrisa tranquila. Un minuto antes había sentido el aguijón del rechazo, la soledad de una extranjera descartada, en una sala que no sabía nada de sus sacrificios. Ahora se sentía vista no por su rango, sino por su humanidad. ¿Puedo preguntar?, dijo suavemente. ¿Dónde aprendió esas costumbres con tanta precisión? Brandon pasó un dedo por el borde de su vaso de agua como si intentara anclarse. Viví en Yokosuka un tiempo, dijo. Hace años. La respiración de Aiko vaciló. Yokosuka era más que un nombre. Era el alma de la Alianza Marítima de Japón. Era un lugar donde las historias de sacrificio vivían en las paredes susurradas por los barcos y llevadas por las mareas. ¿Qué hacía allí?, preguntó. Esta vez él no respondió de inmediato. Sus ojos descendieron hacia el mantel, hacia el reflejo de las luces del techo. El silencio no fue defensivo. Fue pesado, lleno de algo no dicho. Trabajo, dijo al fin. Y cosas que no siempre se sentían como trabajo. Jenny se reclinó entrecerrando los ojos, no con sospecha, sino con curiosidad. Habla como alguien que no suele hablar mucho de sí mismo. Brandon rió suavemente.
Hablar no es uno de mis talentos. Entonces, inclinarse sí lo es, bromeó ella. Algo en su tono juguetón provocó la primera sonrisa auténtica en el rostro de él. Pequeña pero genuina, calentando los bordes de su expresión normalmente reservada. El restaurante continuaba vibrante a su alrededor, ajeno a los hilos delicados que se tejían sobre aquella pequeña mesa. El tintinear de los cubiertos, el murmullo de las conversaciones, las risas intermitentes. Todo parecía desvanecerse en un telón de fondo lejano. Pero la quietud en su mesa era distinta. No era incómoda ni tensa, era íntima. Aiko levantó su vaso de agua tomando un pequeño sorbo. Señor Hayes. Brandon la corrigió suavemente. Ella asintió. Brandon no dudó en ayudarnos. Porque él lo pensó por un instante. He visto a personas ser apartadas, dijo. Personas buenas. Gente que lo dio todo solo para ser tratada como si no importara. Su voz disminuyó. No me gusta ver que eso ocurra. Los ojos de Jenny se suavizaron. ¿Le pasa a usted? ¿Verdad? Brandon no lo confirmó. No hacía falta. Aiko entrelazó las manos, su mirada firme. En Japón llamamos a eso kokoro no yami, la sombra del corazón. Crece de las cosas que cargamos solos. Brandon parpadeó sorprendido por su precisión. He cargado con lo mío, admitió en voz baja. El momento quedó suspendido entre los tres como una campana de cristal frágil vibrando en el aire quieto. Jenny carraspeó suavemente queriendo aliviar el peso. Bueno, mi mamá y yo deberíamos agradecerle como corresponde. Cambió toda la noche. No tienen que agradecerme, dijo Brandon. Pero queremos, insistió Jenny. No nos diga cómo sentirnos. Sonaba exactamente como la hija de una comandante. Los labios de Aiko temblaron en una media sonrisa. Brandon dijo con un tono que cambiaba hacia una suavidad autoritativa. ¿Consideraría acompañarnos en esta mesa por más que un momento? Él pareció casi abrumado por la invitación. No quiero entrometerme. No se está entrometiendo, afirmó Aiko. Está invitado. Brandon inhaló despacio y algo en sus hombros se relajó como si hubiera estado preparándose para el rechazo mucho antes de sentarse. De acuerdo, dijo. Me quedaré. Por un rato. Jenny soltó una sonrisa pequeña y aliviada. Aiko se enderezó una nueva firmeza asentándose en ella. Entonces que esta noche sea de buena compañía, dijo. Sin rangos, sin uniformes. Solo personas que se encuentran en el momento adecuado. Brandon asintió. Me gustaría eso. Y por primera vez en años, quizá más, Aiko sintió que algo raro la envolvía paz. Jenny sintió algo también, una chispa tranquila detrás de las costillas. Sutil, cálida, inesperada. Y peligrosamente bienvenida. Al otro lado del restaurante, el maître observaba la escena con los ojos entrecerrados, pero no dijo nada. La marea había cambiado y ya no había forma de detenerla. No esa noche. No con esas tres vidas entrelazándose de maneras que ninguno comprendía aún. Brandon tomó su vaso. Entonces, ¿qué estaban celebrando ustedes dos? Jenny abrió la boca para responder, pero Aiko colocó suavemente una mano sobre la de su hija. No estábamos celebrando, dijo la almirante en voz baja. Solo intentábamos cenar. Miró a Brandon. Y gracias a usted ahora podemos. El servicio de cena retomó su ritmo a su alrededor. Los camareros serpenteaban entre las mesas, los platos tintineaban suavemente, y las conversaciones florecían como pequeños bolsillos de calidez por todo el Silver Lantern. Pero en la mesa del rincón donde Brandon Hayes se sentaba con la almirante Nakamura Aiko y su hija Jenny, el tiempo parecía moverse distinto, más lento, más denso, como si esperara que algo emergiera. Durante un rato los tres hablaron de temas ligeros: el clima, las diferencias culturales, el encanto impredecible de Nueva York. Jenny contó una anécdota rápida sobre perderse en el metro durante su primera semana en la ciudad, y Brandon rió. Un sonido profundo pero suave como un recuerdo que despierta. Pero bajo la conversación fácil, había una tensión no dicha, la sensación de que algo importante descansaba justo debajo de la superficie de su encuentro. Jenny fue la primera en sentirlo.
Observó a Brandon con cuidado la manera en que sostenía el vaso como alguien entrenado para controlar cada gesto, la forma en que sus ojos rastreaban salidas y ángulos sin darse cuenta, la forma en que nunca parecía relajarse del todo en la silla. Esos no eran hábitos de un conserje, ni remotamente. Cuando el camarero se alejó para llevar las órdenes del plato principal, Jenny se inclinó un poco hacia Brandon y bajó la voz. ¿Puedo preguntarle algo? Algo un poco extraño. Brandon parpadeó sorprendido, pero no reacio. Claro. Jenny dudó medio segundo y luego dijo, ¿recuerda la explosión en el puerto de Naha? ¿Hace unos 6 años? Aiko se quedó inmóvil. Los dedos de Brandon se tensaron alrededor del vaso con un movimiento tan sutil que la mayoría no lo habría notado, pero Jenny sí. Vio el destello de algo antiguo y afilado atravesar sus ojos. Él no habló todavía. Jenny mantuvo la voz suave. Mi madre estaba destinada cerca. Me ha contado partes, lo suficiente para saber que fue terrible. La garganta de Brandon se movió como si intentara tragarse un recuerdo. Aiko finalmente giró hacia él por completo, su voz apenas un susurro. No solo fue terrible. Perdimos hombres esa noche. Buenos hombres. Sus ojos se desenfocaron ligeramente al recordar humo caos, alarmas aullando en todo el puerto. Y alguien continuó, alguien que no era japonés, sacó a 6 de mis marineros del fuego. Los arrastró entre los escombros. Nadie más se atrevió a entrar. Un temblor recorrió su pecho, aunque su postura permanecía perfectamente erguida. Nunca lo encontramos. Desapareció antes de que pudiéramos alcanzarlo. Brandon bajó la mirada hacia el mantel. El corazón de Jenny empezó a latir más rápido. Mamá dijo en voz baja cuando él se inclinó antes. Cuando habló japonés. Fue como... Miró a Brandon otra vez, como si ya lo hubiéramos visto antes. Aiko asintió lentamente. Sí, Brandon exhaló un aliento largo y estable, demasiado pesado para ser un simple recuerdo. Yo estaba allí, dijo en voz baja. Su voz era firme, pero la quietud en ella hizo que la piel de Jenny se erizara. Las manos de Aiko se cerraron en puños sobre su regazo. No respiraba. Jenny tampoco. Brandon continuó con la mirada perdida en la distancia. No se suponía que estuviera en el puerto. Estaba entregando cajas de suministros a unos kilómetros. Solo una ruta rutinaria. Escuché la explosión desde la costa. Cuando llegué, las llamas eran demasiado altas. La gente corría, gritaba. El humo era... Negó suavemente con la cabeza, lo bastante espeso como para ahogar el cielo. Entonces, ¿qué hizo? Susurró Jenny. Brandon no alzó la voz ni dramatizó nada. Simplemente dijo la verdad. ¿Entré? El silencio cayó sobre la mesa como una mano invisible. Los labios de Aiko se entreabrieron, pero no salió sonido alguno. Jenny se inclinó más, la respiración detenida. ¿Entró en el fuego? Había voces, dijo Brandon. Podía oír a hombres atrapados. No pensé. Solo me moví. Aiko por fin encontró su voz aunque temblaba. Los cargó. Brandon asintió. Los 2 primeros estaban conscientes, los otros no. Jenny se cubrió la boca con la mano. Aiko tragó con fuerza. Sus ojos brillaron no de debilidad, sino del dolor silencioso de una comandante que aún carga consigo a los fantasmas de los caídos. ¿Por qué no se quedó?, preguntó. ¿Por qué no permitió que le agradeciéramos? La mirada de Brandon descendió. No se suponía que me involucrara. Los civiles no deben acercarse a operaciones militares de rescate. No quería complicarlo todo y yo... Se detuvo luchando con las palabras. No estaba en un momento de mi vida en el que el reconocimiento se sintiera correcto. Aiko lo miró atónita. Jenny extendió la mano instintivamente, posándola cerca de la suya sobre la mesa sin tocarlo, pero lo bastante cerca para que él sintiera su presencia. Usted les salvó la vida, susurró. 6 personas, 6 familias. Brandon no se estremeció ante el elogio. En cambio, pareció casi avergonzado. No salvé a todos. Su mirada se ensombreció. Un hombre no sobrevivió. Aiko cerró los ojos.
Sabía exactamente a quién se refería. Recordaba haber sostenido la mano del joven marinero, mientras éste se apagaba horas después en la enfermería, con el olor a humo aún impregnado en su cabello. Su familia nunca lo culpó, dijo suavemente. Agradecieron al rescatista desconocido por darles la oportunidad de despedirse. Brandon levantó la vista y un destello de dolor pareció aflojar su agarre en su rostro. Aiko inhaló profundamente, su compostura agrietándose en los bordes. Todos estos años lo estuve buscando. Los ojos de Brandon se abrieron con sorpresa. Jenny puso una mano en el brazo de su madre. No buscaba a un héroe, susurró. Buscaba al hombre que hizo lo que nadie más pudo hacer. Las siguientes palabras de Aiko fueron apenas audibles. Y ahora está aquí sentado como conserje, inclinándose ante mí en un restaurante. La expresión de Brandon se suavizó. El rango no significa nada para mí. Las personas sí. Aiko presionó una mano temblorosa contra sus labios. Jenny sintió que algo dentro de ella se retorcía. Ese hombre sentado con zapatos gastados y un uniforme descolorido había hecho algo que casi nadie haría, y lo cargaba como un peso, no como una medalla. Finalmente Aiko habló, la voz gruesa con emoción contenida. Brandon Hayes, usted salvó parte de mi comando. Salvó a mi gente. Brandon inclinó la cabeza una vez más. Era lo correcto. Y en ese momento, entre el tintinear de copas, los murmullos de conversaciones y las luces cálidas del restaurante, la verdad se asentó sobre ellos como una revelación silenciosa. Sus vidas no se habían cruzado por casualidad. Había algo mucho más profundo en juego, algo que cambiaría a los tres para siempre. El restaurante había recuperado su ritmo. El sonido de los platos, el zumbido bajo de las conversaciones y el derramar suave del jazz llenaban el aire. Pero en la mesa del rincón donde se sentaban Brandon, Aiko y Jenny, la atmósfera era distinta. Estaba cargada, ahora espesa, con la verdad revelada y con ese tipo de silencio que sigue después de que algo sagrado ha sido pronunciado. Aiko no había tocado su agua desde que Brandon terminó de relatar la noche en el puerto de Naha. Sus dedos descansaban levemente sobre el vaso, pero su mente estaba lejos, muy lejos, de vuelta en los muelles en llamas, en el humo, en el momento en que había rezado por un milagro que nunca supo que había llegado. Jenny se sentó más cerca de Brandon. No físicamente, aún mantenían una distancia respetuosa, pero emocionalmente era innegable. Sus ojos volvían hacia él una y otra vez con suavidad, sin intentar ocultarlo. Admiración, gratitud y algo más. Algo naciendo en silencio bajo la superficie. Brandon, sin embargo, parecía ajeno. O tal vez simplemente se negaba a creer que merecía semejante mirada. Antes de que alguno pudiera hablar, se escucharon pasos acercándose rápidamente, duros y irritados. El maître apareció en su mesa como una ráfaga de aire frío. Su expresión era tensa, su mandíbula apretada. La forma en que colocaba las manos detrás de la espalda lo hacía parecer un oficial aficionado intentando imitar autoridad. «Señor Hayes», dijo con brusquedad, ignorando por completo a las dos mujeres. «Necesito hablar con usted ahora mismo». Brandon parpadeó sorprendido. «¿Sucede algo?» «Sí», espetó el maître. «Definitivamente sí. No estaba autorizado a interactuar con los clientes y mucho menos a sentarlos». Las cejas de Jenny se dispararon hacia arriba. ¿Sentarnos? Él no nos sentó. Usted se negó a hacerlo. El maître continuó como si no la hubiera escuchado. Este establecimiento tiene normas estándares, y está claro que usted ha sobrepasado todos esta noche. Los ojos de Aiko se entrecerraron, su calma transformándose instantáneamente en algo mucho más imponente. Joven, dijo en voz baja. Está hablándole a la persona equivocada. Pero él ni siquiera la miró. En su lugar levantó un pequeño papel doblado. Señor Hayes, dijo con frialdad, considere esto su notificación de despido. Efectivo de inmediato. Jenny se puso de pie tan rápido que la silla casi cayó hacia atrás. ¿Qué? ¿Lo despide por ayudarnos? Eso es absurdo. El maître se irguió. Señorita, por favor, siéntese.
Estoy manejando asuntos internos del personal. La voz de Jenny se quebró con indignación. No está humillando a un hombre bueno delante de nosotros porque lo hizo quedar pequeño. Un silencio se extendió por las mesas cercanas. La gente percibía que un momento real estaba ocurriendo, algo crudo, sin pulir, rompiendo la perfección artificial del restaurante. Brandon se levantó lentamente, apoyando la palma con suavidad en la mesa para incorporarse. «¿Está bien, Jenny?», dijo con calma. Luego se volvió hacia el maître, espalda recta, voz pareja y controlada. «Si esa es su decisión, la respetaré». El maître parpadeó, sorprendido por la falta de resistencia. Quizá incluso decepcionado. Los matones a menudo lo están cuando se les niega una pelea. Aiko se levantó a continuación. Su postura cambió al instante de civil digna a almirante comandante. Un cambio tan nítido que el maître retrocedió instintivamente. «Retirará ese aviso», dijo Aiko en voz baja. «Perdón», tartamudeó el maître. «Me oyó». Su voz seguía siendo suave, pero tenía detrás el peso de océanos enteros. «Este hombre está bajo mi protección. No permitirá usted que se le castigue por mostrar honor». El maître tragó con fuerza. «Almirante, con todo respeto, este es un negocio privado. Tengo todo el derecho de...» Pero Aiko alzó una mano deteniéndolo. Y entonces, se volvió no hacia él, sino hacia Brandon. Brandon, dijo su voz pasando de la autoridad a algo profundamente humano. «¿Desea usted conservar este trabajo? Si es así, me aseguraré de que lo mantenga». Jenny contuvo la respiración. Brandon sonrió pequeña, cansada y genuinamente. Aiko dijo con suavidad: «No tiene que luchar por mí. Pero usted merece justicia», insistió Jenny. Él negó despacio. «Me han tratado injustamente antes. Eso no me define». Los ojos de Aiko brillaron no de lástima, sino de una ira silenciosa en defensa de él. «Entonces permítame corregir esto», dijo. La sonrisa de Brandon se templó, cálida incluso frente a la humillación. «Ya lo hizo», respondió en voz baja. «Me escuchó». Jenny sintió un nudo formarse en su garganta. El maître recuperó una pizca de su audacia. «Señor Hayes, devuelva su identificación en la recepción. Antes de salir...» Aiko dio un paso hacia adelante, su voz baja, helada, nacida del mismo núcleo que alguna vez comandó flotas enteras. «Despide usted al hombre que salvó a mis marineros, que me honró cuando toda una sala apartó la mirada». El maître palideció, pero Brandon puso una mano suave en el brazo de Aiko, deteniéndola. No dijo con serenidad: «Él no lo sabe, y no tiene por qué saberlo». Aiko lo miró. Realmente lo miró, y en sus ojos vio la misma entrega que había visto en tantos soldados bajo su mando, esa disposición de soportar golpes para que otros no los recibieran. Jenny se colocó al lado de su madre. «Brandon, por favor, déjanos ayudarte». Él les ofreció a ambas un suspiro suave y agradecido. «Ya me ayudaron más de lo que imaginan», dijo. «Pero no pertenezco a lugares como este. No esta noche. No ya». Dobló el papel de despido con cuidado, casi con ternura, y lo colocó sobre la bandeja del maître. «¿Está bien?», repitió Brandon. «¿Estaré bien?». Y entonces sonrió. Una sonrisa humilde, suave. Dolorosamente orgullosa. «No se preocupen por mí. Estoy acostumbrado a empezar de nuevo». Jenny sintió que algo dentro de ella se quebraba. Un lugar pequeño y frágil que nunca antes había fallado. La garganta de Aiko se cerró. Su voz salió en un susurro destinado solo a él. Nadie debería acostumbrarse a eso. Brandon inclinó la cabeza con respeto, igual que cuando lo conocieron. Aiko devolvió la reverencia. Jenny contuvo la respiración. El maître, paralizado, observó un momento del que no era digno testigo. Brandon. Se enderezó, su orgullo intacto, su dignidad indestructible. «Gracias por la compañía», dijo con suavidad. Significó más de lo que imaginan. Luego, con una gracia silenciosa que contrastaba dolorosamente con la crueldad que acababa de sufrir, se alejó de la mesa. No parecía derrotado. No parecía amargado. Parecía libre. Durante varios largos segundos después de que Brandon se marchara, el mundo alrededor de la almirante Nakamura Aiko
Y su hija Jenny quedó suspendido, atrapado entre la indignación y la incredulidad. El maître, pálido y sacudido, retrocedió con el aviso de despido, como si fuera un artefacto explosivo, dejando tras de sí un vacío de silencio que se tragó la elegancia pulida del restaurante. Aiko permaneció de pie. Jenny también. Pero la ausencia de Brandon, su fuerza callada, la calma que llevaba como un escudo oculto, dejó una quietud inesperada en el aire, como si un flujo vital hubiera sido cortado. Aiko respiró hondo, recuperando la estabilidad. Años de mando naval regresaron a su columna vertebral. Disciplina, claridad, propósito. Se volvió hacia Jenny y su hija lo vio al instante el cambio, la resolución. «Mamá», susurró Jenny. La voz de Aiko era baja, firme, cargada con el peso de una mujer que había pasado su vida tomando decisiones que moldeaban la de otros. No debió haber sido castigado por mostrar honor, dijo. No en mi presencia, no después de lo que ha hecho. Jenny asintió, la garganta apretada. No se lo merecía, ni un poco. Pero bajo su indignación había algo más. Miedo. Miedo a que Brandon desapareciera tan rápido como apareció. Aiko tocó suavemente el hombro de su hija. «Ven», dijo. «Vamos a hablar con él». Dejaron su mesa y avanzaron por el comedor. La gente observaba, a algunos fingiendo no hacerlo, otros mirando abiertamente, mientras la almirante avanzaba con una autoridad silenciosa hacia el pasillo donde Brandon había desaparecido. Cerca del pasillo del personal lo vieron entregando su credencial al gerente mayor del restaurante. Brandon estaba de espaldas a ellas, la postura humilde, los hombros cuadrados, no en desafío sino en aceptación. El gerente hablaba en voz baja, parecía disculparse, pero Brandon simplemente asentía con esa misma contención tranquila que marcaba cada uno de sus gestos. El corazón de Jenny se apretó. Aiko se acercó con la determinación firme de una comandante que se dirige a un soldado condecorado, no a un hombre con un uniforme de conserje. Brandon dijo. Él se giró y aunque todo en su interior parecía prepararse para otra reprimenda, su expresión se suavizó al instante al verlas. Aiko. Jenny. Asintió con una pequeña inclinación. No esperaba que regresaran. Jenny dio un paso adelante, incapaz de ocultar la emoción que subía por su voz. No deberías irte sin escucharnos. Brandon sonrió levemente. No hay nada que escuchar. Estas cosas pasan. Las personas en mi posición. Bueno, somos fáciles de reemplazar. Los ojos de Aiko se agudizaron. Eso es falso. El gerente carraspeó. Almirante, si me permite. Ella levantó una mano. Él guardó silencio al instante. Aiko se volvió hacia Brandon. Su postura recta, su voz firme pero cálida. Señor Hayes. Brandon. Sus años de servicio, su sacrificio, su valor durante el desastre del puerto de Naha. No son acciones propias de alguien fácil de reemplazar. Son acciones de un hombre del que dependen naciones enteras. La respiración de Brandon vaciló. Jenny tragó con dificultad, la voz temblorosa. Mi mamá no dice ese tipo de cosas a la ligera. Aiko dio un paso más cerca, sus ojos atrapándolos de él con una intensidad que llevaba gratitud atrasada por años. Usted salvó a mi gente, dijo. A mis marineros, a mi comando. Y esta noche protegió mi dignidad cuando todos los demás guardaron silencio. Hizo una pausa. Ningún hombre así debería marcharse pensando que es pequeño. Brandon bajó la mirada abrumado. ¿Cómo cargó tanto honor en un lugar como este?, preguntó ella suavemente. Él exhaló. Costumbre. Quizás esperanza. Su sonrisa fue pequeña pero auténtica. La gente no espera mucho de un conserje. A veces eso facilita sorprenderlos. Jenny se colocó junto a su madre. Usted no solo nos sorprendió, dijo suavemente. Lo cambió todo. La mirada de Brandon fue hacia ella, cálida, buscando. Pero pronto se apartó como si temiera ver demasiado. Aiko continuó. Brandon, antes de que vuelva a casa quiero que escuche algo. Se irguió completamente, no como una mujer ofendida, sino como una almirante, reconociendo a un guerrero.
En mi cultura, en mi servicio, en mi mando. Honramos a quienes nos protegen. Usted quizás ya no lleve uniforme, pero el espíritu de un soldado vive en usted todavía. Brandon la miró atónito. Usted no es un hombre definido por la escoba que sostiene, dijo Aiko. Está definido por las batallas que ha enfrentado, por las vidas que ha salvado. Jenny sintió lágrimas picarle los ojos por la certeza, la reverencia en el tono de su madre. Queremos que sepa que hoy nos importó, añadió con suavidad. Brandon parpadeó varias veces, apartando la mirada solo un instante lo justo, para que la emoción se asentara antes de volver a enfrentarlas. No sé qué decir, murmuró. Aiko extendió la mano y la apoyó con firmeza en su antebrazo. No necesita decir nada, respondió ella. Solo sepa esto: Japón le debe una deuda de gratitud, y yo le debo algo mucho más personal. Brandon frunció ligeramente el ceño. ¿Qué cosa? La voz de Aiko se suavizó en una forma que él no esperaba. Algo casi maternal. Mi confianza. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier reconocimiento. Nadie confiaba en él así. Nadie lo había hecho en años. Jenny dio un paso más cerca, su voz cálida. Y mi agradecimiento, añadió suavemente. Brandon respiró hondo, profundamente, como si intentara anclarse en un momento que jamás pensó merecer. Cuando habló, su voz era baja, desnuda. Gracias, dijo. A las dos. Esta noche significó más de lo que imaginan. Aiko asintió. Para nosotras también significó algo. El momento se volvió un puente, 3 vidas conectándose no por coincidencia, sino por el reconocimiento silencioso de almas que cargaban viejas heridas, viejos sacrificios, viejas esperanzas. Brandon se irguió una nueva firmeza asentándose en él. Las acompañaré de vuelta a su mesa, dijo suavemente. Aiko sonrió. No respondió. Esta noche caminamos contigo, y juntos, los 3 salieron del pasillo tenue no como un conserje, una almirante y su hija, sino como personas cuyos caminos se habían cruzado por una razón que aún no comprendían. Los 3 avanzaron hacia el comedor. Brandon al centro, Aiko a su izquierda, Jenny a su derecha. Una formación no planeada, pero extrañamente natural. Las luces suaves del restaurante rozaban sus hombros mientras los comensales levantaban la vista para observar cómo una procesión silenciosa atravesaba el suelo pulido. Nadie habló, pero algo no dicho tejió el aire entre ellos, con una calidez y una gravedad palpables. Cuando llegaron a su mesa, Brandon dudó. No debería sentarme, murmuró. Ustedes 2 deberían terminar su cena sin... Jenny tocó suavemente su manga. Tú te sientas, dijo con una determinación inconfundible. Ahora eres nuestro invitado. Aiko asintió con firmeza. Por favor. Brandon dudó solo un segundo más antes de volver a ocupar la silla en la que había estado antes. Aiko y Jenny se sentaron también, imitando sus movimientos con gracia. Pero ahora la cercanía entre ellos se sentía diferente, menos como desconocidos que se encuentran por casualidad, y más como compañeros compartiendo un momento moldeado por el destino. Llegó una tetera nueva, humeante. El camarero dejó 3 tazas frente a ellos. Para ustedes, susurró casi con reverencia. Quizás había escuchado algo. O quizás simplemente percibió el cambio en la atmósfera. Brandon sirvió el té con una precisión tranquila y deliberada, que hizo sonreír a Aiko. «Has hecho eso antes», dijo ella en japonés. Él asintió. En Yokosuka, el té se compartía entre turnos, una forma de volver a respirar antes de regresar al deber. Jenny lo observaba, su expresión suavizándose con cada detalle nuevo que descubría. Los 3 levantaron sus tazas, dejando que el calor se asentara en sus manos. La conversación que siguió no llegó de inmediato. En su lugar, una comprensión silenciosa llenó el espacio entre ellos. Fue Jenny quien finalmente rompió el silencio. «Brandon, ¿puedo preguntarte algo personal?» Él arqueó ligeramente las cejas. «Puedes preguntar». Jenny dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Antes, cuando hablaste del puerto de Naha,
La manera en que lo dijiste sonó como alguien que ha vivido con esa noche durante mucho tiempo. Brandon bajó la mirada hacia el té, observando el vapor elevarse como recuerdos, escapando del pasado. «¿No es una historia que cuente?», dijo por fin. «No porque la esté ocultando, solo porque algunos recuerdos pesan más cuando se dicen en voz alta». Aiko entendió eso demasiado bien. En mi línea de trabajo decimos que algunas heridas solo sanan cuando se cargan entre varios, dijo suavemente. Brandon mostró una sonrisa pequeña, casi frágil. Siempre han intentado no ser una carga para nadie. Jenny se inclinó hacia adelante. «No eres una carga. No para nosotras». Él alzó la mirada encontrándose con los ojos de ella, y algo cambió. Jenny lo sintió repentino y silencioso como una brisa que entra por una ventana entreabierta. No era romance, no todavía. Era algo más suave, reconocimiento. Respeto los comienzos de un vínculo que ninguno de los dos había esperado. Aiko unió sus manos con delicadeza. «Hablaste de tu pasado antes», dijo. «Mencionaste haber perdido a alguien». Los hombros de Brandon se tensaron. Jenny lamentó al instante la franqueza de su madre, pero Aiko le dio una pequeña mirada tranquilizadora antes de continuar. «Sé cómo se ve cuando el duelo se asienta en la postura de un hombre», dijo Aiko, «cuando la tristeza moldea la manera en que respira». Brandon exhaló despacio con un leve temblor. «Mi esposa». Solo 2 palabras, pero suspendidas en el aire con el peso de una confesión completa. La mano de Jenny se posó instintivamente sobre su pecho. «Brandon, lo siento muchísimo». Él asintió con gratitud. «Murió hace 4 años. Una enfermedad. Rápida. Injusta». Tragó con dificultad. «No lo manejé bien. Al principio». Aiko suavizó su voz. «Pocas personas lo hacen». Brandon continuó, la voz estable pero baja. «Mi hija tenía 6 años entonces. Necesitaba que yo fuera fuerte y lo intenté. Tomé cualquier trabajo que encontré. Turnos de día, turnos de noche, a veces 3 a la vez». Bajó la mirada. «Así fue como terminé aquí». Jenny parpadeó sorprendida. 3 trabajos. Por las cuentas médicas. Brandon no respondió directamente, pero el silencio fue suficiente. Aiko entrelazó sus manos con fuerza. «En Japón honramos al cuidador. Un padre soltero que lo sacrifica todo es visto como un pilar de fuerza». La sonrisa de Brandon fue tenue pero agradecida. «¿En Estados Unidos también se ve?» «A veces». «Pero es fácil caerse por las grietas». Jenny sintió un nudo en la garganta. «Entonces, ¿haces todo esto solo?» Él asintió. «Mi hija y yo. Nos las arreglamos. Ella es la fuerte más valiente de lo que yo jamás fui. Yo intento darle la estabilidad que puedo». «¿Y la casa?», preguntó Aiko suavemente. «Antes mencionaste que podrías perderla». Brandon desvió la mirada. «Si fallo un pago más, el banco la tomará». Los ojos de Jenny ardieron. «Tu hija lo sabe, ¿no?». Su voz se endureció con determinación. «No la haré preocuparse por algo que no puede solucionar». Un breve silencio siguió, cálido pero lleno de respeto por el hombre que tenían frente a ellas. Entonces Aiko habló con un tono lleno de asombro contenido. «Me recuerdas a los jóvenes que comandaba», dijo. «Valientes desinteresados, siempre cargando más peso del que admiten». Brandon negó suavemente con la cabeza. «Solo intento mantener a mi hija a salvo». Aiko se inclinó hacia adelante. «Brandon Hayes», dijo en voz baja. «Eres más de lo que crees ser, más de lo que nadie te ha reconocido jamás». Jenny asintió con lágrimas brillando en sus ojos. «Eres un buen hombre, un hombre fuerte». Brandon las miró a ambas, la emoción titilando detrás de su mirada serena. «No sé por qué esta noche ocurrió como ocurrió», susurró. «Pero estoy agradecido de que me haya traído a esta mesa». Aiko sonrió, cálida, maternal, casi protectora. «Y yo también». Jenny sintió que algo florecía en su pecho. Algo cálido, esperanzador, desconocido. Al otro lado del restaurante la noche seguía su curso. La gente reía, las copas tintineaban,
Las historias continuaban, pero en su mesa 3 corazones heridos comenzaban a entretejerse en silencio. Los primeros hilos de una sanación que se apretaba suavemente con cada respiración compartida. Bajo la superficie viejas cicatrices y duelos silenciosos se movían. Pero ya no solos, ya no callados, ya no cargados en aislamiento. Por primera vez en mucho tiempo Brandon sintió algo que creía haber perdido para siempre. El anhelo. Durante un rato la mesa quedó envuelta en una calma tierna, una especie de paz que no exigía palabras. A través de las altas ventanas del Silver Lantern, la noche neoyorquina se profundizaba las luces de la ciudad, difuminándose en halos suaves mientras la niebla pasaba mansamente. Dentro, la luz cálida se derramaba sobre los manteles blancos, y la cubertería pulida creando pequeños bolsillos de intimidad dentro del bullicio del lugar. Pero algo inquieto se movía bajo la superficie. Jenny lo sintió primero, una conciencia sutil pero persistente, de que la noche había llegado a un punto de inflexión. Observó la postura de Brandon, la forma en que se recogía un poco hacia sí mismo, como si se preparara para algo que no quería nombrar. Vio también el destello en los ojos de su madre, un instinto afilado por décadas de liderazgo. Ambas mujeres sintieron que aquella calma frágil no duraría. Aiko fue la primera en hablar. Brandon dijo con suavidad: «¿Qué harás ahora, esta noche, quiero decir?» Él se encogió de hombros con una resignación tranquila. «Me iré a casa. Mi hija ya estará dormida. La revisaré, ordenar un poco, quizá prepararé su almuerzo para mañana». «Y mañana por la mañana», insistió Aiko. «Bueno», dijo en voz baja, «buscaré otro trabajo». El corazón de Jenny se apretó. Lo dijo tan simplemente como si perder su sustento fuera solo un cambio del clima. Sin amargura, sin enojo, solo una aceptación callada. Aiko dejó su taza sobre la mesa, su mirada firme. «Fuiste despedido injustamente». Brandon negó con la cabeza. «¿Está bien?», no dijo Jenny con brusquedad. «No lo está». Antes de que él pudiera responder, Aiko se levantó lentamente de su silla. Elegante, digna cada movimiento preciso. Su presencia atrajo la atención de las mesas cercanas. Incluso la música pareció suavizarse en anticipación. Brandon Hayes dijo, dirigiéndose no a él primero, sino al frente del restaurante. El maitre se tensó al instante. «¿Almirante, yo?» Pero ella levantó la mano silenciándolo. «Este establecimiento le debe una disculpa», dijo con una voz tranquila pero afilada, con una autoridad inconfundible. «Usted despidió a un hombre que actuó con honor. Intentó arrebatarle su dignidad a alguien que mostró más gracia en un momento de conflicto que toda esta sala en conjunto». Varias personas en las mesas cercanas intercambiaron miradas sorprendidas. El maitre tragó saliva, el color drenándose de su rostro. Jenny se levantó junto a su madre, el mentón en alto. «Debería darle vergüenza», dijo. Él mostró más respeto y coraje en 5 minutos que la mayoría en toda su vida. El maitre tartamudeó. «Yo no sabía que...» Aiko lo interrumpió con firmeza. «Ese es precisamente el problema. Vio un uniforme y asumió cosas. Pero no vio al hombre. Dio un paso hacia él, su mirada afilada pero contenida. Lo despidió públicamente, lo humilló, y corregirá ese error públicamente también». Un pequeño oleaje de tensión recorrió el restaurante. El maitre enderezó la postura, el pánico centelleando en sus ojos. «Almirante, por supuesto lo reinstalaremos de inmediato». Pero antes de que pudiera terminar, Brandon se puso de pie. Aiko dijo suavemente: «Por favor». Ella se volvió hacia él. Él negó con delicadeza. «Aprecio lo que está haciendo más de lo que imagina, pero no quiero volver a ese trabajo». Aiko parpadeó sorprendida. Jenny lo miró fijamente. «Brandon, ¿estás seguro?», él asintió. «No quiero volver a un lugar que me trató con tan poco respeto, y no quiero que obliguen a nadie a aceptarme por miedo o por presión». El maitre se desplomó de alivio, pero la expresión de Aiko volvió a afilarse. Brandon dijo con voz baja: «Estoy ofreciéndote restaurar tu dignidad.
Él sonrió suavemente con esa clase de sonrisa que contenía años de batallas silenciosas. Usted no la restauró, dijo. Solo me recordó que nunca la había perdido. Esas palabras hirieron más profundamente a Aiko que cualquier reprimenda que hubiera recibido en su vida. Ella sostuvo su mirada, y en ese instante no vio al conserje frente a ella, sino al soldado de hacía 6 años cargando hombres entre llamas y humo, sin esperar recompensa alguna. Entonces llegó el giro. Aiko dio un paso adelante mirando a Brandon a los ojos. Quiero ofrecer algo más. ¿Mamá? Susurró Jenny sintiendo el cambio. Aiko continuó. Quiero que esta noche... No la humillación, no el desprecio, sino la verdad. Nos pertenezca a nosotros, a nuestra mesa, no al juicio de este restaurante. Se volvió hacia el maitre. Pagaremos la comida, pero el resto de esta noche ya no está bajo su autoridad. El maitre asintió rápidamente. Sí, almirante. Por supuesto. Pero Aiko no había terminado. Se volvió otra vez hacia Brandon, su voz suavizándose. Quiero honrarte, Brandon, esta noche. No por tu pasado, sino por el hombre que eres. Brandon la miró inseguro, conmovido, humilde. ¿Cómo? Murmuró. Aiko inhaló lentamente. Dándote una elección, dijo con suavidad. Jenny se inclinó un poco escuchando. Aiko volvió a dirigirse al maitre. Quiero la cuenta a mi nombre. Y quiero que todo lo que siga, postres, bebidas, servicio, sea manejado solo por el personal más senior. Esta es mi cena. Los ojos del maitre se agrandaron, pero asintió. Entonces Aiko entregó el giro. Pero dijo, volviéndose hacia Brandon, «¿También es tu cena?» Brandon parpadeó. «¿Qué quiere decir?» Aiko sonrió con ternura. «No estás aquí como empleado. Estás aquí como invitado de honor». La respiración de Jenny se atrapó. El maitre quedó congelado, atónito. Pero Brandon simplemente negó lentamente. «Aiko, no puedo aceptar eso». «Puedes», respondió ella con suavidad. «Porque lo mereces». Él dudó, quizá por humildad, quizá por incredulidad. Pero el momento volvió a cambiar cuando Jenny tocó ligeramente su brazo. «Brandon, déjanos hacer esto por ti». Sus hombros se suavizaron y por primera vez en toda la noche, no pareció un hombre cargando el mundo, sino uno que por un instante podía dejarlo a un lado. «Está bien», dijo en voz baja. «Entonces lo acepto». Aiko asintió una vez, un gesto lleno de reverencia. Jenny soltó un pequeño suspiro, mitad alivio, mitad emoción. Y allí, bajo las luces cálidas del Silver Lantern, algo profundo ocurrió. Un hombre que había sido despreciado ahora era dignificado. Un hombre que había sido subestimado ahora era honrado. Y un hombre que durante años creyó que merecía poco, ahora recibía prueba de lo contrario. Las bandejas ya habían sido retiradas, reemplazadas por tazas tibias de té verde y el suave brillo de velas. El ambiente del Silver Lantern había cambiado. Las conversaciones eran más tranquilas, las risas más suaves, y la elegancia pulida se desvanecía en una calidez íntima. Pero la verdadera calidez estaba en la mesa del rincón, donde 3 vidas antes desconocidas se sentaban entrelazadas por la circunstancia y algo más profundo. Por primera vez desde que Brandon se sentó, respiraba más libremente. Sus hombros se habían relajado ya sin el peso de la humillación o de recuerdos antiguos. Frente a él, Jenny lo observaba con una ternura que no intentó ocultar. A su derecha, Aiko contemplaba la escena con la mirada serena de una mujer que había comandado flotas, pero que ahora presenciaba algo mucho más delicado, el nacimiento silencioso de la confianza. «Háblanos de ella», dijo Jenny suavemente. Brandon levantó la mirada sorprendido. «¿De quién tu hija?», respondió ella. «Nos dijiste cuán fuerte es. Me gustaría saber más». Una sonrisa lenta y genuina iluminó su rostro, disipando sombras antiguas. Bueno, comenzó acomodándose en su silla. Se llama Emma. Tiene 10 años, le encanta dibujar, odia el brócoli, y está convencida de que los superhéroes existen. Pero solo los que no saben que lo son. Jenny sonrió más ampliamente. «Niña inteligente».
Lo es, dijo Brandon con orgullo tibio en su voz. Tiene una forma de notar cosas. Pequeñas cosas que la mayoría no ve. Me preguntaba por qué parecía triste a veces, incluso cuando yo pensaba que lo había ocultado. Suspiró suavemente. Al final le dije la verdad. Que los adultos pueden doler por dentro aunque nadie vea la herida. Los ojos de Jenny se suavizaron. Los niños entienden más de lo que creemos. Aiko asintió. Mi hija era igual, demasiado perceptiva para su propio bien. Jenny empujó suavemente a su madre con el codo. Mamá lo veía todo. No podía esconderle nada creciendo. Los labios de Aiko se curvaron. Eso es porque intentabas esconderlo todo. Brandon rió una risa profunda y cálida como la primera luz que rompe un invierno largo. Se volvió hacia Aiko. ¿Y usted? ¿Cómo era Jenny de niña? La expresión de Aiko se suavizó de un modo que muy pocos fuera de su círculo íntimo habían visto. Decidida dijo. Independiente. Valiente. Una vez escaló la torre de radio de nuestra base solo para ver el océano desde más alto. Y aterrorizó a 3 oficiales en el proceso. Jenny gimió. «¡Mamá!». Brandon sonrió. «Parece que siempre ha tenido espíritu», dijo Brandon. «Aún lo tiene», respondió Aiko. Jenny sintió calor ascenderle por las mejillas, no por vergüenza, sino por la calidez que se extendía por la mesa. Era extraño. Esa naturalidad entre ellos, esa facilidad. Parecía una reunión familiar formada por el destino y no por la sangre. Cayó un silencio suave entre los 3, cómodo, reflexivo. Brandon tomó un sorbo lento de su té, su mirada desviándose hacia la ventana donde pequeñas gotas de niebla se aferraban al vidrio. «Ha pasado mucho tiempo», dijo en voz baja, «desde que he tenido una noche como esta. Buena compañía, buena conversación, sin correr de un turno al siguiente». «Mereces noches así», dijo Jenny. Él la miró, sus ojos suavizándose. «Quizá, pero la vida no siempre te da lo que mereces. A veces», dijo Aiko, «te da lo que necesitas». Brandon asintió absorbiendo sus palabras. Jenny se inclinó un poco hacia adelante. «Brandon, ¿qué quieres no para tu hija? No por deber, solo para ti». Él parpadeó sorprendido por la pregunta. «¿Yo?». Pausó. «No creo que alguien me haya preguntado eso en años. Quizá ya era hora de que alguien lo hiciera», dijo ella suavemente. Brandon exhaló largo y pensativo. «Quiero paz», respondió al fin. «Un lugar donde mi hija se sienta segura. Un trabajo que no me arranque la dignidad. Una vida que no parezca siempre una subida interminable». Jenny asintió. «Mereces todo eso». Aiko lo observó un momento con el mecanismo silencioso del mando girando detrás de sus ojos. Brandon dijo con suavidad. «Tu resiliencia es extraordinaria. Muchos hombres habrían caído en la amargura. Pero tú». «No tengo el lujo de la amargura», respondió él. «No alimentaría a mi hija». La expresión de Aiko se tensó no con juicio, sino con admiración. Los ojos de Jenny se humedecieron. No sabía en qué momento había comenzado este lento y silencioso desdoblamiento dentro de ella, pero cada palabra que Brandon decía parecía tejer hilos entre ellos, cosiendo algo frágil y significativo. Aiko lo percibió también, pero no interrumpió. En cambio, tomó una pequeña cuchara de postre y removió su té con un gesto reflexivo. «Hay algo más que debo decir», murmuró, «y ambos deben escucharlo». Jenny se enderezó. «¿Mamá?». Aiko dejó la cuchara, su expresión solemne pero cálida. «Somos 3 personas esta noche que cargan heridas que otros no pueden ver», dijo, «pero las heridas no me asustan. Me dicen que alguien ha vivido, que se ha arriesgado por algo mayor». Miró a Brandon. «Tú llevas heridas profundas. Sin embargo, frente a la humillación elegiste la dignidad. Frente a extraños necesitados elegiste la compasión. Y frente a la injusticia, elegiste la humildad sobre la ira». Brandon bajó la mirada. Aiko continuó. «Me recuerdas a los hombres en los que más confié, los que nunca buscaban reconocimiento, solo la oportunidad de hacer lo correcto.
Jenny tragó saliva, la emoción hinchándose en su pecho. Y por eso dijo a Aiko en voz baja, «No eres un hombre común». La voz de Brandon se quebró ligeramente. «Solo intento hacer lo mejor que puedo». «Sí», susurró Jenny. «Y eso es lo que te hace extraordinario». Durante un largo momento los tres simplemente respiraron juntos. 3 corazones, 3 cargas que se aflojaban, que se abrían, que se alineaban en una comprensión silenciosa. Afuera las luces de la ciudad brillaban, reflejándose en la ventana como constelaciones lejanas. Adentro algo mucho más preciado había comenzado a tomar forma. No romance, no todavía. No obligación. No solo gratitud. Algo más suave, más cálido. Una sanación que no empezó con grandes gestos, sino con simple presencia. Sus corazones antes magullados y protegidos habían comenzado lenta y tiernamente a sanar. La noche en el Silver Lantern se había adelgazado como la última brasa de una vela apagándose. Los camareros se movían más despacio, las voces se suavizaban y una mesa tras otra se iba vaciando mientras los clientes desaparecían en la neblina tibia de Nueva York. Pero en la mesa del rincón, el mundo permanecía un momento más envuelto en la calidez de historias compartidas, en el resplandor de las tazas de té y en los hilos frágiles de una conexión nueva. Brandon estaba relajado por primera vez en lo que sentía como años. La tensión de sus hombros había desaparecido, reemplazada por una calma tranquila, casi incrédula. Ya no parecía el hombre que había sido despedido esa noche. Parecía un hombre redescubriendo que merecía un lugar en la mesa no por caridad, sino por respeto ganado. Aiko lo observaba con una mirada serena y pensativa. Algo se había estado formando en ella, cambiando, tomando forma, solidificándose a medida que la noche avanzaba. Jenny lo percibía, aunque aún no podía nombrarlo. La expresión de su madre había cambiado, tenía la intensidad enfocada de una comandante, evaluando una decisión que podría alterar el curso de vidas. Cuando el camarero volvió a llenar sus tazas de té y se alejó, Aiko entrelazó las manos con elegancia. «Brandon», comenzó. «Tengo algo importante que hablar contigo». Brandon alzó la mirada curioso. ¿Qué es? Aiko eligió sus siguientes palabras con cuidado. «Hablas japonés con fluidez. Entiendes nuestras costumbres, nuestra etiqueta, nuestros valores. Has vivido entre nosotros. Has servido a nuestro lado con más honor que muchos que llevaron el uniforme». Él se sorprendió. «Aiko...» Ella levantó una mano suavemente. «Déjame terminar». Jenny se inclinó hacia adelante, la anticipación brillando en sus ojos. Aiko continuó. «Pronto se abrirá un puesto en la División de Intercambio Cultural Militar entre Estados Unidos y Japón. Es un departamento pequeño pero vital. Se encarga de la comunicación, el entrenamiento cultural y de construir puentes de entendimiento entre nuestras fuerzas». Brandon la miró sin saber a dónde conducía aquello. «Ayudarías con la coordinación de idiomas», explicó Aiko. «Tareas de enlace, consultas interculturales. Es un trabajo estable, respetado, y para el que tus habilidades son excepcionalmente adecuadas». Brandon parpadeó una vez, dos. Yo soy un conserje», no dijo ella con firmeza. «Eres un hombre que conoce nuestro idioma, nuestras tradiciones, nuestro mundo. Y te comportas como alguien que ha visto la dureza, y aún así elige la bondad. Eso, Brandon, no se enseña. Se vive». Jenny asintió con entusiasmo. «Mamá tiene razón. Serías increíble en ese puesto». Brandon negó con la cabeza, abrumado. «No he tenido un trabajo real en años. Mi currículum es un mosaico. Mi vida... complicada». Aiko sostuvo su mirada, su voz serena e inquebrantable. «Todo hombre fuerte tiene una vida complicada». Él miró hacia otro lado sin saber si reír o romperse. Jenny se inclinó un poco más, su voz suave pero segura. «Mereces más que sobrevivir, Brandon. Mereces una oportunidad real. ¿Un futuro mejor? No solo por tu hija, por ti». Él tragó la emoción espesándose en su garganta. «Suena demasiado bueno para ser verdad». Aiko sonrió con dulzura. «Es verdad. Y el puesto es mío para recomendar. Si pongo tu nombre será tomado en serio». Brandon volvió a negar.
¿Por qué Yoaiko respiró profundo sus palabras medidas como un juramento? Porque reconozco algo en ti, el mismo valor que vi en mis marineros, el mismo sentido del deber, la misma dignidad. Pausó, y porque salvaste la vida de mis hombres, quizá el destino me está dando la oportunidad de devolverte el favor. El pecho de Brandon se tensó. Aiko, no lo salvé para que se me pagara. Ella asintió, y por eso mismo mereces la oportunidad. La mesa cayó en un silencio suave. Brandon miró a Aiko, luego a Jenny, y otra vez a Aiko. No sé si puedo. Y si no soy suficiente, eres suficiente, dijo Jenny sin dudar. Su voz temblaba de sinceridad, y cuando Brandon la miró, encontró en los ojos de ella algo que no esperaba: creencia. Pura, firme, inquebrantable creencia en él. Aiko reforzó con calma. No caminarás ese camino solo. Habrá entrenamiento, apoyo, guía. Lo que importa es tu corazón, y el tuyo ya ha demostrado su valor. Un calor sutil se extendió por Brandon, derritiendo la armadura de duda que había llevado tanto tiempo. Necesitaría tiempo para pensarlo, dijo en voz baja. Por supuesto, respondió Aiko. Jamás te apresuraría, pero él añadió. Es una oportunidad que nunca imaginé. Jenny sonrió radiante. Entonces tómala, por favor. Brandon inhaló hondo de manera estable. Lo consideraré, de verdad. Aiko inclinó la cabeza ligeramente, reconociendo su sinceridad. Eso es todo lo que pido. El peso de la posibilidad flotó en el aire, ligero pero real, con forma de esperanza. Después de un momento, Jenny habló nuevamente. ¿Qué pensaría Emma?, preguntó con suavidad. Una sonrisa pequeña, emocionada, apareció en los labios de Brandon. Me diría que lo intente. Siempre me dice que lo intente cuando tengo miedo. Niña lista, dijo Jenny. La más lista, murmuró él. Aiko los observó con una ternura inesperada incluso para ella. No era romance, no todavía, pero era humano, profundamente humano, irrefutablemente tierno. Vio cómo Jenny miraba a Brandon con creciente afecto, con admiración, con algo que algún día podría florecer en amor. Y vio cómo Brandon la miraba con vacilación, sí, pero también con un surgimiento silencioso de protección, la clase de protección que solo los hombres buenos llevan dentro. Aiko levantó su taza de té. Por los nuevos comienzos, susurró. Brandon vaciló, luego levantó la suya. Por los nuevos comienzos. Jenny chocó su taza suavemente contra las de ellos, y por las segundas oportunidades. El sonido fue suave, pero resonó como una promesa. Una promesa de que esa noche había cambiado algo para siempre. Una promesa de que la vida de Brandon Hayes, antes atrapada en un ciclo interminable de pérdida y trabajo, por fin podría estar abriéndose hacia algo luminoso, algo digno, una oportunidad para una nueva vida, una que él había ganado a pulso, una que pronto descubriría que merecía. Pasó un mes, pero su avance silencioso transformó la vida de Brandon de maneras mucho más profundas que el simple paso de los días. La primavera había comenzado su deshielo suave sobre la ciudad, ablandando los bordes del invierno y trayendo un rastro de verde a los parques donde Emma jugaba. Era sutil, casi tímido, un susurro de renovación más que una declaración. Y de muchas maneras Brandon se sentía igual. La oferta de trabajo que Aiko había mencionado ya no era solo una idea. Gracias a su recomendación y a la revisión formal del departamento, él había sido aceptado en la División de Intercambio Cultural Militar entre Estados Unidos y Japón. Su agenda se llenó: sesiones de capacitación, reuniones de orientación, entrevistas con oficiales japoneses y estadounidenses que lo recibían con la curiosidad educada reservada para alguien cuyo pasado es parcialmente un misterio. Pero cada vez que preguntaban sobre el incidente en el puerto de Naha, Brandon solo hacía una leve reverencia sin confirmar ni adornar nada. No buscaba reconocimiento, buscaba propósito. Y por primera vez en años lo sentía. Su hija Emma estaba prosperando. Con el nuevo salario pudo cambiarla a una mejor escuela, una con programas de arte que ella adoraba. Ella regresaba a casa cada día con dibujos de océanos, barcos, flores de cerezo.
imágenes del mundo que su padre había llevado dentro de sí mucho antes de que ella naciera. «Te ves más feliz, papi», dijo una mañana en el desayuno balanceando las piernas bajo la mesa. «Sonríes más ahora». Brandon se detuvo conmovido por lo fácilmente que los niños dicen la verdad. Tal vez sí respondió suavemente, pero sabía que la verdad iba más profundo que el trabajo más profundo, que el dinero más profundo, incluso que la tranquilidad de haber salvado su casa. La verdad era que ciertas personas habían entrado en su vida en una noche fría en Nueva York y habían comenzado a sanar cosas que él pensaba imposibles de sanar. La gala de intercambio militar se celebró en un gran salón decorado con banderas japonesas y estadounidenses. Linternas colgaban en lo alto brillando como estrellas flotantes. Melodías suaves de shamisen se mezclaban con el sonido grave del violonchelo, una armonía simbólica entre dos mundos. Brandon ajustó el cuello de su traje, el primero nuevo que había tenido en años. Emma le había ayudado a elegir la corbata, un azul marino profundo que según ella lo hacía ver como alguien importante. «Papi, no te encorves», susurró ahora tirándole de la manga mientras entraban. «Se supone que debes parecer confiado». «Estoy confiado», rió él. «Más o menos». Emma sonrió y le alisó los hombros como si estuviera puliendo la dignidad misma con sus manos. Al entrar al salón, la gente se volvió a mirar y por primera vez Brandon no bajó la vista ni se escondió en el fondo. No estaba allí como conserje ni como un rescatista desconocido. Estaba allí como un hombre parado al inicio de un futuro que alguna vez creyó imposible. Y entonces los vio. Aiko estaba junto a una exhibición de arte tradicional japonés. Grácil. Elegante su cabello plateado recogido con precisión, su postura inconfundible, como la de una mujer acostumbrada al mando. Pero esa noche había en su expresión una suavidad distinta, una calma nacida del orgullo y no del deber. A su lado estaba Jenny. Llevaba un vestido rojo familiar del mismo tono que el vestido de la noche en que se conocieron. Pero esta vez no era símbolo de frustración ni de vergüenza. Era un eco suave de algo más tierno, recuerdo, gratitud, posibilidad. Jenny se volteó, vio a Brandon al otro lado del salón y su respiración se atrapó. No por sorpresa, por algo más suave, más cálido. Una sonrisa pequeña, real, hermosa. El corazón de Brandon se tensó no con dolor, sino con algo que había olvidado cómo sentir esperanza. Aiko lo notó enseguida y su expresión se iluminó con una calidez digna. «Papi», susurró Emma, tirándole del brazo con emoción. «Te están saludando». Él sintió calor subirle al rostro, una vieja humildad asomando, pero Emma lo empujó suavemente por detrás. «Vamos. Son tus amigos. Amigos». La palabra cayó sobre él suavemente como una mano en el hombro. Cruzó la sala y cuando llegó se inclinó levemente ante Aiko. Aiko saludó. «Es un gusto verla. Tu reverencia sigue siendo perfecta», respondió ella sonriendo. «No esperaría menos de ti». Emma dio un paso adelante e hizo una reverencia tímida. Aiko respondió de la misma forma, divertida y encantada. Luego Brandon se volvió hacia Jenny. Ella no hizo una reverencia. En cambio dio un paso más cerca. Solo uno. Pero la pequeña distancia que los separaba se volvió significativa. «Te ves», dijo ella haciendo una pausa mientras sus ojos se suavizaban diferente. «¿Diferente bien?», preguntó él en voz baja. «Muy bien», susurró ella. Emma tiró de su manga. «Mi papá consiguió un trabajo elegante», anunció con orgullo. Jenny rió. «Lo escuché, y estoy muy orgullosa de él». Brandon exhaló humilde. «Todavía estoy acostumbrándome». Aiko colocó una mano suave sobre su brazo. «Has entrado en un rol que muchos hombres con currículums perfectos no pueden manejar. Ya has demostrado tu valor». Él asintió aún, no del todo acostumbrado a recibir elogios tan abiertamente. Jenny lo observó con atención. «Se siente real». Aún no del todo, admitió. «Algunos días me despierto esperando volver a trapear pisos». Jenny tomó aire, su voz más suave. «Mereces más de lo que el mundo te dio, Brandon. Espero que ya lo sepas». Él la miró más tiempo del que pretendía.
Estoy empezando a entenderlo. Sus miradas se sostuvieron un instante, breve, cargado, tierno. Aiko lo notó pero no dijo nada. Solo sonrió para sí discretamente. Más tarde esa noche, después de los discursos, y mientras los invitados conversaban, Brandon salió a la terraza para tomar aire fresco. La brisa nocturna traía un rastro lejano de mar, quizá imaginado pero reconfortante. Se apoyó en la baranda dejando que la calma lo envolviera. Pasos suaves se acercaron detrás de él. No se volvió. «Hermosa noche», dijo en voz baja. «¿Lo es?», respondió Jenny. Ella se colocó a su lado su vestido rojo moviéndose ligeramente con el viento. Durante un momento ninguno habló. Luego Brandon dijo: «No pensé que perteneciera a un lugar como este». Jenny sonrió. «Perteneces a donde tu corazón te lleve». Él la miró de reojo. «Aún estoy aprendiendo a creer eso». «Entonces», dijo ella suavemente, «deja que alguien lo crea por ti hasta que puedas hacerlo tú». Algo se aflojó en su pecho, algo que llevaba años encerrado. Miró hacia el salón lleno de luces, y luego hacia la ciudad brillante bajo ellos. «Un nuevo comienzo», murmuró. Jenny asintió. «Para todos nosotros». Él se volvió hacia ella y ella hacia él. No como un conserje y la hija de una almirante. No como dos personas unidas por la circunstancia, sino como dos corazones encontrándose silenciosos al borde de algo cálido y posible. Dentro Aiko observaba desde la puerta, manos entrelazadas, expresión llena de ternura, orgullo y un alivio profundo. Había perdido mucho en su vida comando hogar, camaradas, certezas. Pero esa noche vio algo que no veía desde hacía mucho. Esperanza. Y mientras Brandon y Jenny permanecían juntos bajo el brillo de las linternas, susurró lo bastante bajo como para que solo su corazón la oyera: «Mi hija ha elegido bien». Gracias por acompañarnos en esta historia. Antes de irte, nos encantaría saber de ti. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Nuestra comunidad viene de muchos lugares, y tu presencia realmente significa mucho para nosotros. Si esta historia tocó tu corazón o te recordó la bondad que aún queda en el mundo, considera suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote historias sanadoras y edificantes cada semana. Y finalmente, desde el fondo de nuestro corazón, gracias por ver, por escuchar y por pasar tu tiempo con nosotros. Te apreciamos más de lo que imaginas. Hasta la próxima, cuídate mucho.